Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre límites de una función en un punto. Este es el tercer vídeo de esta serie y vamos a continuar viendo el concepto de límite y en particular vamos a ver qué son los límites laterales, la continuidad de una función en un punto y los tipos de discontinuidades que puede presentar una función. Como vimos en el primer vídeo dedicado al límite de una función, el límite cuando x tiende a 2 de f de x estudia lo que pasa con la función, es decir, con y, cuando x está muy cerca del 2. El límite por la izquierda, cuando x tiende a 2, estudia lo mismo, pero los valores de x están muy cerca del 2, pero tienen que ser un poquito más pequeños. Es decir, números de la forma 1,99 y lo que sea. En la gráfica podemos ver claramente cómo cuando x está muy cerca del 2, pero siendo un poquito más pequeño, a medida que avanza la gráfica, la y, es decir, f de x, se aproxima al número 5. Es decir, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x es igual a 5. En la gráfica podemos ver que cuando x se acerca al 2 por la derecha, es decir, tomando valores un poquito mayores que 2, 2,00, lo que sea, entonces la y se acerca al 1, es decir, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es igual a 1. A la izquierda podemos ver una función cuyos límites laterales cuando x tiende a 2 son iguales a menos 4. En este caso decimos que la función tiene límite y vale menos 4. La función de la derecha, el límite por la izquierda vale 4 y el límite por la derecha vale menos 4. Entonces decimos que no existe el límite cuando x tiende a 2. El límite de una función existe si y solo si existen los límites laterales y además son iguales. Una función es continua cuando la podemos dibujar sin levantar el lápiz del papel. Esto es equivalente a que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. La siguiente función está definida a trozos. Si no entiendes muy bien cómo son estas funciones, te recomiendo un vídeo anterior dedicado solo a explicar cómo asignan los valores estas funciones. El vídeo se llama simplemente Funciones definidas a trozos, biblioteca matemática. En nuestro caso, el primer trozo de nuestra función es seno de x y lo devuelve cuando los valores de x son menores que 0. Esta función es continua en todo su dominio. El segundo trozo es x y lo asigna para valores de x mayores que 0 y menores o iguales que 4. Y como el anterior, es siempre continua en todo su dominio. El tercer trozo es la constante 2 para valores de x mayores que 4 y menores o iguales que 8. También es continua en todo su dominio. El último trozo es 1 partido por x menos 8, si x es mayor que 8. Esta función es continua para todos los valores de x menos para el 8, pero está definida solamente si x es mayor que 8, no para x igual a 8. Así que tenemos 4 trozos de funciones continuas y por lo tanto nuestra función es continua en todos los puntos con las posibles excepciones de 0, 4 y 8. Aquí podemos ver la gráfica de nuestra función y las posibles discontinuidades, que son los puntos donde se unen los 4 trozos, que como hemos dicho antes son 0, 4 y 8. En x igual a 0 existen los límites laterales y además son iguales. Por lo tanto, existe el límite y es igual a 0, pero no existe f de 0. En x igual a 0 hay una discontinuidad evitable. En x igual a 4, los límites laterales son distintos. El límite por la izquierda es 4 y el límite por la derecha es 2. Por lo tanto, no existe límite y aunque sí que existe f de 4, que es 4,
hay una discontinuidad de primera especie. Existen los límites laterales, pero son distintos. También se dice que la función da un salto de longitud 2. Para x igual a 8, el límite por la izquierda es 2 y el límite por la derecha es más infinito. Cuando un límite es infinito, no existe. El infinito es un concepto abstracto, no es un número. Por lo tanto, el límite por la derecha en realidad no existe. Entonces hay una discontinuidad de segunda especie con un salto de longitud infinita o asintótico. F de 8 es igual a 2. Hay una discontinuidad evitable en x igual a si existe el límite cuando x tiende a, pero o no existe f de a, como ocurre en el ejemplo de la izquierda, o existe f de a, pero es distinto del límite cuando x tiende a. Decimos que hay una discontinuidad de primera especie cuando existen los límites laterales, pero no son iguales. Aquí tenemos un ejemplo en donde los límites son distintos y además no existe f de a. Aquí los límites son distintos, existe f de a, además f de a coincide con el límite por la derecha. En este caso se dice que la función es continua por la derecha, discontinua por la izquierda. Este otro ejemplo es continua por la izquierda, es decir, el límite por la izquierda coincide con el valor de la función, pero es distinto del límite por la derecha. Aquí tenemos otra discontinuidad de primera especie, donde los límites laterales son distintos, existe f de a y no coincide con ninguno de los límites laterales. Una discontinuidad de segunda especie es cuando al menos un límite lateral no existe. Aquí tenemos un ejemplo donde no existe ninguno de los dos. Aquí existe el límite por la izquierda, que vale 0, y el límite por la derecha es infinito. Os recuerdo que infinito no es un número y que por lo tanto no existe. Y aquí tenemos otra discontinuidad de segunda especie donde ninguno de los dos límites laterales existe. Bueno, vamos a ver ahora ejemplos de discontinuidades con funciones definidas a trozos. Aquí tenemos una función definida a trozos. Esta función es continua en todos los puntos, menos en -8, -4 y 2, que vamos a estudiar con detalle. En x igual a -8, el límite por la derecha es 1, el límite por la izquierda también es 1, pero no existe f de -8. Por lo tanto, hay una discontinuidad evitable en x igual a -8. Para x igual a -4, el límite por la izquierda es menos infinito y el límite por la derecha es más infinito. Fíjate en las flechas rojas. Y además no existe f de -4, discontinuidad de segunda especie con un salto infinito o asintótica. Y en x igual a 2, el límite por la izquierda es -3, el límite por la derecha es 1, f de 2 es -3, fíjate en el punto macizo que está en 2 menos 3. Por lo tanto, hay una discontinuidad de primera especie con un salto de longitud 4 y también se puede decir que es continua por la izquierda. Esta segunda función, definida a trozos también, es continua en todos los puntos, salvo en los puntos de unión que son -5, 2 y 10. En x igual a -5, el límite por la izquierda es menos infinito, el límite por la derecha es 1 y f de -5 es 1 también. Hay un salto infinito y la función es continua por la derecha, discontinuidad de segunda especie. En x igual a 2, el límite por la izquierda es -3, el límite por la derecha es 1, f de 2 es -3. Discontinuidad de primera especie con un salto de longitud 4 y la función es continua por la izquierda. En x igual a 10, el límite por la izquierda y el límite por la derecha vale 2, por lo tanto la función tiene límite, pero no existe f de 10. Discontinuidad evitable. El siguiente ejemplo es una función igual definida a trozo. Todos los trozos son continuos, luego esta función es continua, salvo en -8, 0 y 5, donde vamos a estudiar con detalle cómo se comporta.
Para x igual a menos 8, el límite por la izquierda es 1, el límite por la derecha 4. Luego hay una discontinuidad de primera especie, con un salto de longitud 3. Como f de menos 8 es 4, la función es continua por la derecha. En x igual a 0, los límites laterales son menos infinito, luego hay una discontinuidad de segunda especie. Además, no existe f de 0. Y por último, para x igual a 5, el límite por la izquierda es 4, el límite por la derecha es 4, por lo tanto existe el límite, que es 4. También existe f de 5, que es 8, pero como no coinciden, pues hay una discontinuidad evitable. Siguiente función continua en todos los puntos, menos en menos 10, 0 y 10, que vamos a estudiar con detalle. Para x igual a menos 10, el límite por la izquierda es 8, el límite por la derecha también es 8, y f de menos 10 es 3, discontinuidad evitable. En x igual a 0, límite por la izquierda 0, límite por la derecha 0, pero no existe f de 0. Por lo tanto, también discontinuidad evitable. Por último, para x igual a 10, límite por la izquierda 8, límite por la derecha menos 8, f de 10 es 8, por lo tanto, discontinuidad de primera especie, con un salto de longitud 16. Esta función es continua por la izquierda, discontinua por la derecha. En el siguiente ejemplo tenemos una función definida a trozos que es continua en todos los puntos, con la excepción posible de los dos puntos de unión. El primero, x igual a 0, f de 0 es igual a 5, el límite por la izquierda cuando x tiende a 0 es 0 y el límite por la derecha cuando x tiende a 0 es 9. Luego hay una discontinuidad de primera especie con un salto de longitud 9. En x igual a 4 tenemos que f de 4 es igual a menos 7, el límite por la izquierda es 0 y el límite por la derecha es más infinito. Por lo tanto, tenemos una discontinuidad de segunda especie con un salto infinito. En el siguiente ejemplo, tenemos una función continua en todos los puntos, a excepción posible de el 0 y el 4. f de 0 no existe, el límite por la izquierda cuando x tiende a 0 es 0 y el límite por la derecha también es 0. Luego existe el límite, el problema es que no existe la función en el punto 0, por lo tanto, una discontinuidad evitable. En x igual a 4 tenemos que f de 4 es igual a 4, el límite por la izquierda es 4 y el límite por la derecha es más infinito. Luego una discontinuidad de segunda especie con un salto infinito. En este otro ejemplo, igual tenemos una función con tres trozos, una función que es continua en todos los puntos menos en 0 y 3, que vamos a estudiar como siempre. Empezamos por el 0, f de 0 es 0, fijaros el punto en tono azul macizo que hay en 0, 0. El límite por la izquierda es menos infinito, x es menor que 0, por lo tanto, 1 partido por x es negativo y se hace cada vez más grande a medida que x se hace más pequeño. El límite por la derecha es 0, por lo tanto, tenemos una discontinuidad de segunda especie con un salto infinito. El siguiente punto, x igual a 3, f de 3 es igual a 9, lo miramos en el último trozo, menos x más 12, el límite por la izquierda también es 9, el límite por la derecha 9, por lo tanto existe límite y es igual a 9, que coincide con el valor que toma la función. Es continua en x igual a 3. Y en este último ejemplo volvemos a tener tres trozos de funciones continuas, a excepción de 1 partido por x, que no es continua en el 0, pero que no forma parte de su dominio, y por lo tanto la función será continua en todos los puntos con la posible excepción de el 0 y el 1, que son los puntos de unión. Empezamos por el 0, f de 0 vale 0,
El límite por la izquierda también vale 0, por lo tanto esta función es continua por la izquierda, pero el límite por la derecha es más infinito. Por lo tanto tenemos una discontinuidad de segunda especie con un salto infinito o una discontinuidad asintótica. Y el siguiente punto es x igual a 1, f de 1 no existe, el límite por la izquierda cuando x tiende a 1 es 1 y el límite por la derecha también es 1. Por lo tanto, existe el límite y el límite vale 1. Pero, como no existe la función en el punto 1, discontinuidad evitable. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo y os emplazo al próximo vídeo en el que veremos también continuidad de funciones, pero ya dependiendo de un parámetro. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea útil y os emplazo a próximos vídeos. Por favor, dedito pulgar para arriba y darle a la campanita para suscribiros a nuestro canal y estar al día de las nuevas salidas de vídeos. Y si lo compartís en las redes sociales, pues también sería de agradecer. Un saludo, gracias y hasta la próxima.